Palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos por ahí por el versículo 24, perdón. Capítulo 7. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ocupe su lugar. Jesús había estado hablando, dando un mensaje acerca de los frutos, e ilustra un árbol. La naturaleza de un árbol es producir fruto. Y después de terminar la disertación acerca de los falsos profetas, de la fructividad en la vida de un creyente, pasa a la acción en el versículo 24 y habla acerca del fundamento de la palabra. Y empieza en el versículo 24: cualquiera, dice, cualquier persona, pues, que me oye estas palabras, y las palabras lo llevan a la acción, y la acción es y las hace. El evangelio es práctico, el evangelio es de obra, el evangelio es de acción. Jesús dice: y cualquiera que las hace. Ahora, la gente había visto el poder de la palabra. Por la palabra Jesús había echado fuera el espíritu que gobernaba y atormentaba la vida del gadareno. Por la palabra Jesús le había dicho a los leprosos: ve y sé limpio. Por la palabra Jesús había hecho milagros, había reprendido el mar. Esta palabra que Jesús dice no es cualquier palabra. Y hay un efecto, no en aquel que la oye, porque muchos oyen la palabra. El efecto está en el hacer. El efecto está en obedecer. Hay gente que oye la palabra, pero la palabra no produce en ello vida. Por eso Jesús hace énfasis. No es tanto en el oír, aunque habló de la parábola del sembrador, pero aquí está hablando en el efecto que produce la palabra. Bien, dice: y las hace. Porque él había dicho: en aquel día muchos me dirán Señor y Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos una gran obra. Pero Jesús dice: eso no es importante. Lo importante es hacer. Lo importante es obedecer. Por eso nosotros vamos a hablar en esta tarde, con la ayuda del Señor, lo que produce la palabra en el corazón. Fíjese bien. Por eso estuvimos estudiando en la mañana. Así que si usted no viene a la escuela dominical, lo invitamos que tómese un tiempo para asistir a la escuela dominical. Queremos hacerle bien. Le va a hacer bien oír y enseñar y aprender la palabra del Señor. Es nutritivo, es buena la enseñanza. Aprendemos y eso nos ayuda.
Por eso esta parábola nos dice acerca del fundamento de la palabra. Dice que es importante oír, pues dice que cualquiera tiene la capacidad de oír. Que me oye esas palabras y las hace. El efecto está en hacer. Fíjese bien. Recordemos que cuando Felipe le habla al etíope y le dice, ¿entienden lo que lee? Y él dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y luego Felipe le explica. Y luego el etíope entiende. Y luego la enseñanza en la vida del etíope produjo una acción, produjo un resultado. Y el resultado, él mismo dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces él determina hacer lo que la palabra dice. Bien, vamos a la ilustración. Le compararé a un hombre prudente, a un constructor, a un edificador, un hombre prudente. ¿Sabe que la prudencia nos evita males? ¿Sabe que la prudencia nos evita problemas a futuro? ¿Cuántas veces a nosotros nos atrapa el frío de repente? A esa hora que llega la nevada, vamos buscando el gas, vamos buscando la leña, vamos buscando el calentón, vamos a ver si la ferretería está abierta. Sí, pero ¿por qué en ese instante? Si tuvimos un tiempo, sí, en tiempo de frío almacenamos ciertas cosas y viene el verano, decimos, ¿para qué sirven? Y las tiramos. No somos precavidos de hacerle un espacio y guardar, sabiendo que el frío vendrá y nos tomará desprevenido. Ahora, el calor como sea lo pasamos, pero el frío no. Pero lo que Jesús dice, que la prudencia nos va a evitar males. O más bien si somos prudentes, si somos sabios, porque esa es la palabra correcta, precaución, ser precavido hacia el futuro. Por eso aquí habla de un constructor, alguien que conoce el terreno, alguien que sabe su oficio, alguien que sabe que no se puede construir una casa si no se pone los cimientos, si no se ponen los fundamentos. No se puede empezar por el techo primero y luego por abajo. No se puede. No se puede por el techo y luego por las paredes. No se puede. Jesús habla del fundamento. Y si en nuestra vida hay fundamento, entonces somos precavidos. Jesús habla de un hombre que quiso construir una casa. Aquí la palabra casa puede referirse a nuestra propia vida o se puede referir a nuestro propio hogar. No necesariamente a una construcción, pero Jesús usa la ilustración para ver los ingredientes que ponemos en nuestra vida. Edificó su casa sobre la roca. Mire, y este es el problema que hay muchas veces cuando alguien construye una casa a orilla del río y no ve agua. No ve agua en el río, pero es un río. O cuando la persona construye su casa arriba del cerro y piensa que entre más alto está mucho mejor. Pero la inclemencia del tiempo, ocurren desastres sobrenaturales. Por eso Jesús dice aquí, vamos a edificar nuestra vida sobre algo sólido, sobre algo firme, sobre algo permanente.
permanente. Vamos a ver, habla de casa, habla de roca. Vamos al versículo 25. Mire, una casa se enfrenta a muchos elementos naturales que uno no puede evitar usted no puede evitar que llueva. Usted no puede evitar que soplen aire, pero usted sí puede protegerse de la lluvia. Usted sí puede protegerse de los aires. Usted sí puede, no puede evitar que llueva, no puede evitar que el aire venga fuertemente y golpee y haga lo que tenga que hacer con todas esas fuerzas, como se ha visto cuando hay vientos huracanados, cuando hay tormentas, cuando hay aguas. Usted no puede evitar esas inclemencias del tiempo, pero usted sí puede evitar. Fíjese lo que usted puede evitar, usted puede protegerse. Y eso es lo que vamos a ver. Pero usted puede protegerse si toma las precauciones. Bien, descendió lluvia. Uno de los elementos naturales que se enfrenta una casa es sobre la lluvia. La lluvia debilita la construcción. 2, vinieron ríos, le llovió por arriba y también por abajo. Soplaron vientos, los cimientos se estremecieron, como cuando soplan los vientos y los techos que no están bien asegurados empieza a levantarse y parece que la casa se va a caer. Vinieron vientos, golpearon con todas sus fuerzas sobre aquella casa. La casa fue cimbrada. La casa fue tocada por la naturaleza de arriba hacia abajo, por la lluvia, por los ríos, por los vientos huracanados. Se cimbró. Pero ¿sabe qué? Nos dice, y no cayó. ¿Y sabe por qué no cayó? Porque aquel que construyó esa casa sabía que en ese momento no estaba lloviendo. Sabía que en ese momento ni lluvia había. Sabía que en ese momento ni ríos pasaban. Pero sin duda alguna sabían que un día iban a llegar. Bien. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe que las personas a veces es muy fácil alejarse de la casa del Señor por cualquier cosa? Por cualquier cosa. La mayoría de las personas que se alejan no son por problemas graves en su propia vida. Son por circunstancias muy pequeñas en la vida de cada uno de los miembros de la congregación. Pero vamos nosotros a analizar el fundamento. Tenía fundamento. Estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace. Jesús habla de aquel que oye y pone en práctica. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los mismos elementos que vinieron sobre aquella casa cayó sobre esta misma casa. Hay una gran diferencia aquí. En aquellos que solamente dice cualquiera que me oye estas palabras, y luego Jesús hace un énfasis y dice, y no las hace, y no las practica, y no las pone por obra. Jesús da el diseño de la vida. Jesús da el diseño. Jesús es el arquitecto, dice la palabra del Señor. Jesús tiene el manual para nuestra vida.
Este hombre insensato dice que construyó su casa. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hay una gran diferencia aquí entre una casa y la otra. Los elementos naturales pegan sobre la misma casa. La diferencia es que una es derribada y la otra permanece. Vamos entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es que una utilizó un material correcto. Utilizó y fundó y puso el fundamento sobre la roca. El otro utilizó solamente arena. Es como si usted utilizara una mezcla muy pobre y no le da la consistencia que debe de llevar. Versículo 27 nos dice que fue grande la ruina de aquella casa. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarle con esta ilustración de estos dos personajes, del que hombre prudente y del hombre insensato que edifica su casa sobre la roca y el que la edifica sobre la arena? Jesús quería darle una lección espiritual acerca de la vida del creyente dentro de la iglesia. Ahora, Jesús habla que hubo una gran ruina sobre la casa de aquel que estaba sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, los ríos, la lluvia representa la vida, o representa más bien las pruebas y las condiciones de vida del creyente continuamente. Se enfrenta a situaciones difíciles, se enfrenta a situaciones caóticas, en donde la fe del creyente es probada para reconocer de qué tipo de fe es la que manifiesta. Jesús habló de estos dos hombres. Si nosotros analizamos que las cosas que menciona en el versículo 27 son las mismas que menciona en el versículo 25, la diferencia está en que uno actuó conforme a las indicaciones y el otro tuvo una forma mejor de hacer las cosas. Por eso Jesús siempre hablaba: el que oye, el que hace. Y el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús en esta enseñanza nos habla de tres cosas importantes. Nos habla de la fe, nos habla de la prueba y nos habla que podemos ser victoriosos cualquiera que sea nuestra situación. La Biblia dice que la fe de cada uno va a ser probada. Y la única forma de verificar la fe de un creyente es como el oro. Cuando el oro, mire, ¿cuántas veces a usted le venden oro falso? Le dicen que es verdadero y usted no conoce el oro y se lo limpian, dice, sí es oro, y lo convence y usted dice, sí, está barato, y usted no sabe ni tiene ni para comprarlo, pero por ahí ve que busca y lo compra y se lo lleva a alguien. Usted llega a casa muy contento: viejita, mira, te compré un anillo, te compré una esclava, y usted está bien contento pensando que es oro. Y entonces
le hacen las pruebas. Un limón es todo lo que necesita. El ácido de limón cambia el color. Corta un limón, le echa el líquido y cambia el color y cambia su semblante. Ya no le digo lo que su esposa le dice. Eso se lo dejo a su imaginación. ¿Por qué no conoce usted el oro? Pero el oro tiene que ser probado. Y sabe, es así la fe de muchos creyentes. Aparenten tener fe o aparentan vivir la vida de fe. Pero cuando viene la prueba, pero cuando viene la enfermedad, pero cuando viene la circunstancia, ¿dónde están esos creyentes? ¿Están en la iglesia o están preocupados cómo salir de la situación? Por eso Jesús dijo, la fe de cada uno tiene que ser probada. Pero eso nos trae una enseñanza. Nos habla de la fe. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en cualquier circunstancia de la vida. Segundo, nos dice que los vientos huracanados y los ríos es parte de la vida. Por eso cuando a alguien le hablamos de Cristo, usted no le diga acepta a Cristo y tus problemas se van a acabar. No le mienta. No le diga eso. Sí. Dígale, aceptas a Cristo y tus problemas van a seguir. Pero Dios te va a ayudar. Pero ya no vas a estar solo. Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener, Dios te va a dar sabiduría. Las cosas con Dios funcionan. Pero cuando usted le da falsas promesas y la persona empieza a tener problemas y le dice, usted me mintió, me dijo que con Dios nada me iba a pasar y mire me pasó esto y mire me pasó aquello. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me protegió? Usted no le mienta. Dígale la verdad tal como es. No le mienta. Por eso Jesús habla que las cosas que vienen sobre nuestras vidas son parte de nuestra vida. Yo esta semana fue un tiempo que pude disfrutar en casa. Es muy raro que yo esté en casa porque siempre estuve ocupado. Y hasta mi esposa se extrañó, estuvimos juntos. No había trabajo. Y usted sabe que si el teléfono no suena, en el caso mío, pues no hay trabajo. Vivimos bajo la misericordia igual de Dios, yo y Manuel, ¿verdad? Parecido. Y esta semana fue un tiempo en donde pude estar en casa. Y pude dedicarme a hacer algunas cosas que a veces con la exhortación del trabajo me impedía estar en casa. Y pude disfrutar de la compañía de mi esposa y pude cocinarle algo ahí. No cocino muy frecuente, pero a veces cocino. Pero a donde quiero llegar es que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida si nosotros logramos confiar y esperar en Dios. Jesús les enseñaba con autoridad y tenía la autoridad para aquellos. Y cuando vienen las pruebas a nuestra vida, nosotros estamos seguros que eso no es para siempre, que eso es temporal, que eso no es permanente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerda que Jesús habló de dos hombres, de dos personajes, habló de dos casas, habló de un hombre prudente y habló de un hombre insensato, habló de la prudencia, habló de edificar bien,
habló de construir bien, habló de poner los verdaderos fundamentos que debe de tener una casa. Y habló de aquel que solamente escuchó, de aquel que solamente escuchó, pero no escuchó, o más bien no hizo lo que había escuchado. Edificó su casa sobre la arena. Por eso Jesús habla de la constancia y de la verdadera fe. ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? ¿Qué tipo de fundamento estamos trayendo a nuestra casa? Y cuando hablamos de casa, no hablamos de construcción, hablamos de vida, hablamos de nuestra familia, hablamos de nuestro hogar. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Quiere venir aquí al altar un momento y digámosle: Señor, ayúdame a construir mi vida con sabiduría?